El callejón. Me llamo Rafael y fui recolector de basura durante el año 2018 en un municipio a las afueras de Monterrey. No tengo otra intención más que contar mi historia, con la esperanza de que quien la escuche comprenda que a veces las decisiones más simples pueden hundirnos en un abismo sin retorno. He cargado esta culpa durante mucho tiempo y no sé si alguna vez podré librarme de ella. Tal vez, al compartir mi testimonio, encuentre un poco de paz, aunque sea mínima. Quiero empezar por decir que mi vida no siempre fue tenebrosa. Hubo un tiempo en que mis preocupaciones eran tan humanas y corrientes como las de cualquiera. Mi esposa, Yadira, era mi mayor fortaleza y, a la vez, mi motivo de desvelo. Habíamos tenido una vida tranquila, hasta que le diagnosticaron una enfermedad degenerativa que, paso a paso, consumía nuestro escaso sueldo y nuestras esperanzas. El tratamiento que requería era demasiado costoso y yo, con un salario tan modesto, no podía cubrirlo. Ella tuvo que dejar de trabajar en cuanto los médicos se lo ordenaron, porque las sesiones de quimioterapia le impedían cualquier esfuerzo prolongado. Para ese entonces, vivíamos en una pequeña casa prestada. Yo rezaba todas las noches pidiendo un milagro. Quería fuerzas, una nueva oportunidad, algo que me permitiera ver a Yadira sonreír sin los rastros del dolor que la carcomía. No había día que no me arrodillara implorando ayuda divina. Sin embargo, la respuesta parecía nunca llegar, las cuentas se acumulaban y mis deudas crecían. En el trabajo, mis compañeros y yo hablábamos de buscar algo mejor, pero la realidad era que pocos lugares contrataban a un simple recolector de basura sin estudios superiores. Me sentía en un callejón sin salida. Yadira dormía cada vez más horas, el tratamiento la debilitaba, verla así me partía el alma. Había oído rumores de que en el ayuntamiento reorganizarían las rutas de recolección. Con la llegada de personal nuevo, iban a redistribuir los sectores y, cuando me informaron que me cambiarían de zona, no protesté. Al principio, esa nueva ruta me pareció bastante cercana a casa y hasta lo vi como algo positivo, me ahorraría gasolina y tiempo y así podría estar más al pendiente de mi esposa. Los primeros días en ese trayecto transcurrieron sin sobresaltos. Sin embargo, una tarde, al cargar varias bolsas en el camión, se me cayó un folleto al suelo. Era un papel arrugado con la publicidad de una supuesta organización que otorgaba préstamos, sin importar el historial crediticio. La frase resaltada con letras grandes parecía un imán para todo aquel que estuviera desesperado. Lo recogí casi por inercia, con la mente ya puesta en Yadira y en las facturas vencidas. Me costó mucho concentrarme el resto del día. La idea de ese misterioso anuncio me rondaba la cabeza. ¿Quién en su sano juicio haría préstamos sin garantía ni avales? Pero, ¿acaso no estaba yo ahogado en problemas? ¿No valía la pena arriesgarse por la salud de mi esposa? Esa misma noche, se lo comenté en voz baja a mi compañero de camión, Efraín, pero él me miró con una mezcla de desconfianza y lástima. Aún así, no trató de detenerme. Creo que ni él mismo imaginaba hasta dónde llegaría esta historia. Una mañana, aprovechando el descanso entre mis recorridos, le pedí a Efraín que encubriera mi ausencia. Fui corriendo a casa, me quité el uniforme y, casi sin pensarlo, seguí la dirección del folleto. La ubicación no estaba en un lugar céntrico. Era un callejón bastante apartado que se abría paso entre dos enormes edificios. La placa oxidada en la pared tenía un nombre indistinguible, pero coincidía con la dirección escrita en el panfleto. Aquel pasaje parecía abandonado, apenas se filtraba la luz y, al fondo, se apreciaba una puerta de metal con un letrero apenas legible. Vacilé unos segundos. Estuve a punto de darme la vuelta y dejarlo todo. Pero el recuerdo de las deudas y la imagen de Yadira pálida sobre la cama me impulsaron a avanzar. Toqué la puerta y se abrió con un crujido que me heló la sangre. Dentro reinaba la oscuridad, ni una ventana ni un rastro de luz. Tras cerrar la puerta a mi espalda, unas lámparas muy tenues iluminaron parte del recinto. Allí estaban reunidas varias personas cubiertas con capas y máscaras. Su presencia, más que inquietud, me provocó pavor.
Sentí las piernas entumecidas, como si algo me sujetara para que no escapara. Sin mediar palabras, una mujer se retiró la máscara y me señaló para que me acercara. Tenía un rostro inusualmente sereno, casi indiferente, y me pregunté cómo era capaz de tolerar aquella penumbra. Yo, en cambio, apenas distinguía sus rasgos. Sin embargo, mi instinto me decía que corría peligro. Intenté abrir la puerta, pero el picaporte no cedía. Estaba atrapado. La mujer empezó a decirme que sabían perfectamente quién era, que conocían mis deudas y la enfermedad de Yadira y que me ofrecerían la solución. Habló de un poder antiguo, de fuerzas a las que yo no debía desafiar, y me dijo que para obtener ese dinero, y más, tenía que entregar algo más valioso que cualquier objeto material. No tenía idea de a qué se refería hasta que pronunció la frase que no olvidaré jamás: tendrás todo lo que deseas a cambio de tu alma. El horror me golpeó de lleno. Yo era un hombre de fe, o al menos intentaba aferrarme a ella. Aunque mis plegarias no hubieran sido escuchadas, todavía creía en Dios. Les rogué que me dejaran ir, prometí no contar nada a nadie, juré que no les haría ningún tipo de reclamo. Pero no me escucharon. Uno de los encapuchados levantó un cuchillo, recuerdo que brilló con la tenue luz del lugar. Entonces comprendí que no se trataba de un simple grupo de estafadores, sino de algo mucho peor. Tenían el poder de decidir sobre mi vida o mi muerte en ese preciso instante. La mujer insistió en que debía tomar mi decisión o no saldría de allí. Preso del pánico, sentí que mi corazón golpeaba con tanta fuerza que apenas me escuchaba pensar. El eco de mis latidos me ensordecía y mi mente se nubló de terror. Ante la presión, finalmente accedí a su macabro trato. Aún no sé si lo hice por mi esposa o por un terror ciego a morir en ese callejón oscuro. Si cual sea la razón, esa noche destruí mi futuro y condené mi esencia para siempre. Ellos comenzaron lo que describiré solo como un ritual escalofriante. Pronunciaron cantos guturales, como rezos en un idioma antiguo. Yo no entendía ni una sola palabra, pero mi pecho se llenó de una angustia que nunca antes había sentido. Me cortaron con una pequeña daga y recogieron mi sangre en un recipiente, mezclándola con sustancias que no supe identificar. El calor y el olor a azufre se volvieron insoportables cuando arrojaron esa mezcla al fuego que ardía en el centro del cuarto. Después de unos minutos, el silencio cayó sobre todos. La mujer, con el rostro imperturbable, me advirtió que mis problemas se solucionarían tan pronto cruzara la puerta, pero que no olvidara mi compromiso: cuando llegara mi hora, les pertenecería. En cuanto me permitieron salir, corrí como nunca antes. Creí que lo que había visto era producto de mi desesperación, que algo en mi cerebro se había desajustado. Pero al día siguiente, la realidad se encargó de confirmarlo todo. Fui llamado a una entrevista en una empresa de recolección privada. Su propuesta salarial era más alta de lo que jamás había imaginado, y ni siquiera les importó mi historial crediticio. En cuestión de semanas, pude obtener préstamos con facilidad y el dinero comenzó a fluir como un manantial inagotable. Era como si el mundo, de pronto, hubiera conspirado a mi favor. Pagué las deudas principales y financié un tratamiento más avanzado para Yadira. Ver cómo su salud mejoraba me hizo creer por un momento que todo había valido la pena. Sin embargo, esa felicidad duró poco. A medida que mi situación económica se estabilizaba, empecé a sentir que algo me observaba a todas horas. Sombras que se movían en la periferia de mi visión, murmullos en lugares vacíos, pasos tras de mí cuando caminaba de noche. Llegué a pensar que era el estrés, pero el tiempo me demostró que no era imaginación. A veces, cuando creía estar solo en mi habitación, escuchaba voces que susurraban mi nombre y luego reían con un tono macabro. Otras noches, sentía como algo me rozaba los hombros, como si quisieran que me volteara de golpe. Tuve pesadillas que me arrancaban el sueño, donde aparecían seres sin rostro arrastrándose por las paredes. Cada vez que quería rezar, mi lengua parecía trabarse y un sudor frío me recorría el cuerpo, como si una fuerza ajena me impidiera buscar consuelo en mi fe. Empecé a ausentarme del trabajo, alegando que mi esposa me necesitaba. Pero en realidad me quedaba en casa paralizado, sumido en un terror constante. Yadira notó mi comportamiento errático.
Aunque ella estaba recuperándose, me veía a mí hundirme en un abismo. No quería confesarle lo que había sucedido, temía que su salud se resintiera o que me creyera loco. Pero mi silencio solo empeoró la situación, pues los fenómenos se incrementaban. Podía escuchar el golpeteo de cosas que caían en la cocina, ver cómo las luces se encendían y apagaban por sí solas, sentir ese ambiente opresivo que casi se podía cortar con un cuchillo. Llegué a un límite insoportable. Una madrugada, mientras intentaba dormir, abrí los ojos y vi una silueta al pie de mi cama. Medía casi lo mismo que yo, pero parecía carecer de rasgos definidos. Parecía un espectro que me vigilaba con una paciencia inhumana. Intenté moverme y no pude. Un frío gélido me paralizó por completo. Mi respiración se volvió agitada y, en ese momento, en la penumbra, noté que no estaba solo, había otras figuras, más delgadas, reptando por las paredes y el techo, exhalando pequeños murmullos. Fue la experiencia más aterradora de mi vida. La conclusión era clara, mi alma ya no me pertenecía. Sentía la presencia constante de algo demoníaco, esperando el momento para llevarse aquello que les había prometido. El hecho de que me hubieran presionado con la muerte no reducirá el peso de mi culpa. Di mi consentimiento y ahora estoy pagando el precio. Lo que más me tortura es que he dejado atrás la inocencia de creer que el bien siempre triunfa. A veces pienso que hubiera sido mejor morir ese día, en ese lugar oscuro, que vivir con esta maldición que corroe cada minuto de mi existencia. Cada uno de los logros y del dinero que obtuve se convirtieron en bienes inútiles, en parte de una realidad que me envenena el alma. Por las mañanas, cuando me miro al espejo, veo a un hombre marchito, con ojeras profundas y la mirada perdida. Mi única motivación para no sucumbir a la desesperación es Yadira, quien, gracias a los tratamientos, volvió a sonreír. Su vitalidad recuperada es un contraste cruel frente a mi decadencia espiritual. Hoy les comparto esta confesión porque siento que cada día mi final se acerca. Oigo pasos en el pasillo cuando estoy solo y veo figuras moviéndose en los rincones oscuros. Ya no duermo tranquilo, cada vez que cierro los ojos, me parece que algo me roza el rostro con sus manos heladas. Temblando, enciendo la luz y, cuando vuelvo a la realidad, no hay rastro de nada. Pero la presión en mi pecho y la angustia en mis venas me confirman que no son alucinaciones. He buscado ayuda en iglesias y templos de distintos credos. Todos me han recibido con compasión, pero nada parece sanar mi vínculo con la oscuridad que sellé aquella tarde. Sé que muchos no creerán lo que cuento y lo atribuirán a problemas mentales o a supersticiones. Sin embargo, estoy seguro de lo que viví. Tengo cicatrices en el brazo que confirman ese ritual y una vida llena de fenómenos inexplicables que nadie ha podido resolver. Solo me queda advertirle a quien lea estas líneas, a veces, lo que parece la salvación puede traer las peores consecuencias. La desesperación es un abismo que, cuando se abre ante nosotros, nos empuja a tomar decisiones que jamás imaginaríamos en la serenidad de la vida cotidiana. Cualquier atajo, cualquier puerta extraña, puede llevarnos a lugares de los que es imposible regresar. Esta es mi historia. No la adorno ni la exagero. Basta con que sepan que, desde ese día, no he vuelto a ser el mismo. Mis sueños se transformaron en pesadillas, y mi realidad se volvió un suplicio constante. Lo tengo claro, no tendré paz hasta que mi vida termine y cumpla con el pacto que me vi obligado a sellar. Y cuando eso suceda, temo conocer el verdadero horror que existe al otro lado. Si has llegado hasta el final de mi relato, escucha mi advertencia, no bajes la guardia, ni siquiera ante el más insignificante de los folletos. Podrías terminar, como yo, en esta tortura sin fin, esperando el momento en que vengan por lo que ya no me pertenece. El brazo maldito. Comencé a trabajar como recolector de basura en el año 2019, en un municipio al norte de la Ciudad de México que, a simple vista, parecía tranquilo. Llegué allí buscando un empleo estable porque la situación económica me tenía contra las cuerdas y necesitaba un sustento para mi familia. Mi esposa me apoyaba en todo, sin importar lo cansado o difícil que fuera mi día. Yo acepté aquel trabajo con la esperanza de salir adelante y jamás imaginé el giro macabro que daría mi vida unas semanas después de iniciar mi labor.
Todas las mañanas, antes del amanecer, un camión viejo y ruidoso nos recogía en un punto de encuentro para comenzar la ruta. Éramos un grupo de 7 personas, cada quien con su historia y su necesidad de ganarse la vida de forma honesta. Los primeros días se me hicieron muy pesados por el esfuerzo físico de cargar bolsas, cartones o muebles que la gente sacaba a la calle. Nunca me aburría porque mis compañeros platicaban de todo, problemas familiares, aventuras de la juventud o anécdotas divertidas de veces anteriores en otros trabajos. Entre risas y quejas, siempre encontrábamos tema para mantenernos despiertos y concentrados. Yo tenía la costumbre de rezar un Padre Nuestro antes de subir al camión. Lo hacía sin alardear ni querer imponer mi fe, pero desde niño me inculcaron la creencia de que Cristo nos protege si le abrimos el corazón. No soy un santo ni presumo de serlo, pero siempre he pensado que, en este mundo, el mal busca cualquier rendija para colarse y hacernos daño. Quizá esa costumbre de rezar fue la razón por la que pude encontrar algo de fortaleza cuando pasé la peor pesadilla de mi vida. Aquella vez, teníamos asignada una nueva colonia ubicada cerca de un barranco con terrenos baldíos. Era el último jueves de enero, y ya habíamos estado recogiendo desechos toda la mañana. El sol apenas comenzaba a calentar, y mis compañeros, como de costumbre, se quejaban de las bolsas pesadas. Uno de ellos, Marcos, comentaba a gritos que el fin de semana iría a una fiesta y que esa misma noche empezaría su parranda. Eso nos sacó unas carcajadas que nos hicieron un poco más ligeras las horas. De pronto, al levantar una caja polvorienta, sentí un pinchazo agudo que atravesó el grueso guante de látex. El dolor fue tan intenso y repentino que solté la caja y caí de rodillas. Mis compañeros corrieron a ver qué ocurría y, al voltearla, descubrieron un escorpión de aspecto extraño. Su cuerpo era oscuro, casi brillante, y su cola se curvaba de una forma antinatural. Marcos lo aplastó con su bota, pero el bicho se movía como si nada. Tuvieron que pisarlo varias veces hasta que dejó de agitar el aguijón. Yo ya estaba con la mano ardiendo. Sentía el pulso en cada latido, y el dolor se extendía hasta la muñeca. Uno de mis compañeros sacó de su morral una pomada y me la untó. Según él, era para picaduras de insectos, pero me dijo que no confiara del todo en remedios caseros y que fuera al médico lo antes posible. Nadie entendía por qué un alacrán aparecía en esa parte del país, donde no eran comunes. El supervisor nos dio permiso de retirarnos y en cuanto pude, llamé a mi esposa para contarle lo sucedido. Me sentía mareado y febril, como si la temperatura de mi cuerpo subiera de golpe. Me subí a un taxi rumbo a la clínica más cercana y apenas me revisaron, me pasaron a urgencias. El doctor, sorprendido, dijo que no veía rastros de veneno. Me hicieron análisis de sangre, radiografías y me mandaron a casa con unos días de incapacidad, asegurándome que no corría peligro. Regresé al departamento que rentábamos. Mi esposa me recibió con cariño, aunque estaba preocupada por mi semblante pálido y mi insistente queja de un dolor punzante en la mano. Me recosté con la esperanza de que al día siguiente todo mejoraría. Sin embargo, a medida que pasaban las horas, la inflamación avanzaba y mi mano adquiría un color rojizo que escalaba por el brazo. Las noches se convirtieron en un suplicio, la fiebre se disparaba, sudaba a cántaros y mi mente empezaba a crear imágenes que no podía distinguir de la realidad. En mis alucinaciones, veía escorpiones gigantes recorriendo mi cama, trepando por mis piernas y enredándose en mis sábanas. Una noche desperté gritando, convencido de que había cientos de ellos merodeando nuestro cuarto. Mi esposa intentaba calmarme, diciéndome que no había nada, pero mi corazón latía desbocado. Casi no comía, y el médico solo decía que probara con más cremas y analgésicos. Nadie me ofrecía una explicación coherente de por qué mi brazo se cubría de manchas y por qué yo deliraba sin control. Mi familia me apoyó económicamente. Mi madre, que vivía en otro estado, me enviaba algo de dinero para pagar la renta y los tratamientos porque, al poco tiempo, la empresa me despidió. En la clínica seguían diciendo que no había prueba de envenenamiento real, por lo que no podían darme más incapacidad. Sentía una rabia inmensa porque, con solo ver mi brazo, era obvio que algo andaba muy mal. Incluso se me hacía difícil mover los dedos.
A veces perdía la sensibilidad y me hormigueaba hasta el hombro. Estuve semanas enteras en cama, con la fiebre atacándome de madrugada y las pesadillas acorralándome cada que cerraba los ojos. Una noche, cuando apenas podía sostener un vaso con la mano sana, escuché un golpe en la puerta. Era cerca de la medianoche y me levanté como pude, pensando que tal vez sería algún vecino. Al abrir, vi a un hombre alto, de tez blanquísima y ojos tan oscuros que no podía distinguir sus pupilas. No me dijo su nombre ni explicó cómo había llegado. Se limitó a sonreír de forma inquietante. Me comentó en un tono muy tranquilo que sabía lo que me pasaba, que ese escorpión había sido sembrado a propósito para dañarme y que la ponzoña que llevaba no era común ni de este mundo. Me ofreció una salida, a cambio de mi alma, su amo me liberaría de toda la enfermedad y podría volver a ser el de antes. Me quedé helado, sin palabras, mirando aquellos ojos que parecían un abismo. No dije nada, pero sacudí la cabeza, negándome a aceptar aquel trato perturbador. El hombre frunció el ceño y, sin más, dio media vuelta y se alejó por la calle. Cerré la puerta con un escalofrío en la espalda y una angustia como nunca antes había sentido. Después de esa visita, supe que la medicina convencional no me salvaría y que lo que me estaba devorando por dentro era algo maligno. Pasé un fin de semana sumido en un dolor tan atroz que, en un momento de lucidez, recé como nunca antes lo había hecho. Me encomendé a Cristo, pidiendo la fuerza necesaria para lo que tuviera que ocurrir. Fueron días de oscuridad, con pesadillas de cuerpos descompuestos y seres reptantes que se arrastraban hasta mi cama. Sentía que algo roía mi carne y mi espíritu. Cuando por fin salí de ese trance, entendí que tenía que hacer un sacrificio extremo si quería vivir. Un amigo de mi difunto padre era cirujano en un hospital privado y mi esposa lo contactó en mi nombre. Él accedió a revisarme sin cobrar y, al ver mi brazo casi morado, con llagas que supuraban un líquido oscuro, me dijo con voz seria que no había alternativa. O me amputaba el brazo por encima del codo o corría el riesgo de que la infección, o lo que fuera, se extendiera más allá y me provocara un colapso irreversible. Me quedé en silencio al oír la palabra amputar. Se me nubló la vista de terror y sentí que el corazón me palpitaba con tanta fuerza que apenas oía lo que seguía explicando. Mi esposa rompió en llanto, pero yo, con la fe que me quedaba, acepté la operación porque sentí en mi interior que era la única manera de rechazar la maldición que me consumía. En menos de 2 días, me internaron en el hospital. El quirófano era frío y las luces me resultaban insoportables. Mientras la anestesia hacía efecto, recé en silencio. El último pensamiento consciente que tuve fue la imagen de aquel hombre de ojos negros, parado frente a mi puerta, con una sonrisa burlona. Cuando desperté horas después, mi brazo izquierdo ya no estaba. Sentí un vacío indescriptible y lágrimas silenciosas me rodaron por las mejillas. Sin embargo, la fiebre se dio en cuestión de días y las alucinaciones se esfumaron. Desaparecieron los escorpiones imaginarios que me acechaban en las noches. Poco a poco volví a comer y a conciliar el sueño sin sobresaltos. Mi familia se unió para ayudarme en la recuperación. Aprendí a moverme con la otra mano y a enfrentar el reto de seguir adelante con un miembro menos. Al principio me derrumbaba con frecuencia, pensando que nadie me daría trabajo, que era un lisiado y que jamás volvería a una vida normal. Pero mi fe me sostuvo y con el apoyo de mi esposa empecé a buscar opciones. Unos meses después, conseguí empleo en la recepción de un pequeño negocio de piezas automotrices, donde mi falta de un brazo no era un impedimento para cumplir tareas administrativas. Con el tiempo, me fui adaptando a mi nueva realidad. A veces, al pasar por la calle donde me picó el escorpión, me invade el recuerdo del dolor y las tinieblas que viví. Me invade el temor de encontrarme nuevamente con aquel hombre de tez blanca que me ofreció ese trato. Pero, en mi interior, tengo la certeza de haber hecho lo correcto al rechazarlo, aunque la consecuencia fuese perder mi extremidad. Prefiero la integridad de mi alma a ceder ante el mal que existe en cada rincón, esperando el momento para atraparnos. Algunos de mis excompañeros de la recolección de basura siguen con sus vidas y en ocasiones nos reunimos a platicar. Jamás volví a ver un escorpión tan resistente ni tan tétrico como el que me picó ese día.
Todavía se cuenta entre ellos la historia de cómo se negaba a morir bajo las suelas de sus botas, y algunos creen que fue un animal traído de algún lugar remoto, cargado de mala energía, o incluso un engendro de fuerzas oscuras. Otros piensan que alguien guardaba rencor contra mí y decidió acabar con mi salud de la forma más cruel. A veces me preguntan si guardo rencor, y la verdad es que no, me siento agradecido de seguir vivo, a pesar del sacrificio. Si algo aprendí, es que nunca hay que subestimar la oscuridad que ronda a nuestro alrededor. Aunque mantengamos el corazón firme, existe el riesgo de sucumbir ante trampas y amenazas que no comprendemos del todo. Sin embargo, también descubrí que la fe es un arma poderosa. No me considero un mártir ni un héroe, simplemente alguien que sobrevivió a una prueba devastadora. Habrá quienes no crean mi relato y piensen que todo fue producto de una infección convencional o un infortunio de la vida diaria, pero yo sé lo que viví. Sé que las fiebres, las visiones y la desesperación no fueron solo una cuestión médica. Sé que algo siniestro me acechaba, buscando doblegarme y atraparme en un pacto perverso. En ocasiones, al dormir, tengo sueños perturbadores en los que mi brazo amputado vuelve a mí, pero cubierto de escamas negras que se retuercen como alacranes diminutos. Despierto con un escalofrío, recordando que, pese a todo, decidí no rendirme. Me persigno, doy gracias y trato de conciliar el sueño otra vez. He hallado en la oración y en el cariño de mi familia la fuerza necesaria para seguir. Si en algún momento el mal vuelve a presentarse, sé que la fe en Cristo será mi mayor defensa, porque, a pesar de las adversidades, todavía respiro y mantengo mi alma a salvo. Nunca quise convertirme en un símbolo de nada, pero mi historia se fue extendiendo entre amigos y conocidos. Alguien la contó en la parroquia del barrio y un día el sacerdote se acercó a mi casa para bendecirme. Sentí un calor diferente, como si se cerrara la última puerta que quedaba entre esa sombra que me atacó y mi vida presente. Me reconfortó saber que no estoy solo en esta lucha. Sigo adelante, con un solo brazo, pero con un corazón lleno de esperanza, porque descubrí que el verdadero terror no está en los monstruos de nuestras pesadillas, sino en la maldad que puede surgir en cualquier lugar, incluso entre los residuos de basura que recogemos a diario. He aprendido a no confiarme, a mirar con detalle cada rincón y a conservar la fe por encima de todo. Cada vez que la mente me quiere traicionar con dudas y miedos, recuerdo lo que ocurrió y me digo a mí mismo que, si salí de ese abismo, es porque existe un poder más grande que la oscuridad. Puede llamarse Cristo, puede llamarse esperanza, puede llamarse fuerza interior. Para mí, es la llama que arde en el fondo del alma y que, cuando decide aferrarse a la vida, nada ni nadie puede extinguirla. Incluso si el precio para salvarme fue perder una parte de mi cuerpo, conservar mi esencia y mi alma valió cada segundo de sufrimiento. Ahora vivo en paz con mi esposa y trabajo en un oficio distinto, lejos de la recolección de basura, pero cerca de lo que importa, mi hogar, mi familia y mi fe. A veces cierro los ojos y, por un instante, revivo los latidos frenéticos y el dolor punzante de aquella picadura. Sin embargo, la cicatriz de mi hombro me recuerda que no hay mal tan profundo que no pueda ser erradicado con determinación y con la convicción de que hay un bien mayor que todo lo oscuro. Mi vida cambió para siempre y, aunque el terror de aquellos días todavía me persigue en sueños, al despertar me aferro a la realidad de que sigo aquí. No he olvidado, ni olvidaré jamás, esa lección: el mal, por mucho que nos cuidemos, siempre hallará una forma de colarse y afectar nuestro camino, pero nuestra mejor defensa es la fe. El precio que pagué fue alto, pero conservo lo más valioso, mi alma. Y, a fin de cuentas, cuando miro mi reflejo en el espejo, no veo a alguien mutilado, sino a una persona que pudo levantarse del infierno mismo, con la cabeza en alto y una fe reforzada. Si te gustaron las historias de terror, regálanos tu like y coméntanos qué te gustaría escuchar en el próximo capítulo. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor del archivo del terror. Sin más, gracias por escucharnos, hasta la próxima.